Una de las preguntas que están realizando es acerca de la modalidad de prácticos. Los prácticos de esta materia son diferentes a los de otros en el sentido que no pedimos que nos manden un PDF, un Word respondiendo a algo. Ustedes realizan el práctico. ¿Qué es realizar el práctico? Vean el video que preparó el profesor asistente, lean la guía, hagan las actividades que están en la guía, son actividades de práctica. Vayan luego, va a haber un encuentro en vivo mediante Meet, en el cual el profesor va a repasar los contenidos del práctico, las partes, en este caso en partes del cerebro, van a hacer ejercicios en vivo ahí directamente en el práctico, pero son todos para que ustedes aprendan, que recuerden que es el fin último de esto, ¿no? Aprender un poco. Y luego, cuando hacen dos de esas actividades prácticas, el práctico 1 y el práctico 2, cada una de ellas, ¿qué tiene? Tiene estas ofertas pedagógicas ahí adentro. La oferta pedagógica es ver el video, ir a la clase de repaso, leer la guía, resolver las actividades de la guía para uno, no importa si se hizo bien, mal, ir aprendiendo uno. Una vez que uno hace eso, y hace dos de eso, el práctico 1 y el práctico 2, el martes posterior al último práctico, a la última actividad de repaso del práctico, que si mal no recuerdo, eso va a ser martes 12 de mayo, porque el día 8 va a ser la última actividad del práctico 2, en el cual ese día va a haber un repaso del práctico 2. El martes 12, los profes van a subir al ABP un cuestionario autoadministrado, que está ahí adentro. No lo tienen que bajar, no lo tienen que descargar. Va a haber un link y se les va a preparar toda una serie de preguntas. Y las preguntas ustedes las van a responder y van a tener que tener una nota mínima, que si no mal recuerdo es 6. Y van a tener del martes al viernes entero para responderlo. Lo pueden dejar siempre abierto y lo pueden hacer 2 veces. Va a quedar la nota, el intento con mejor nota. Y con eso, con esa nota aprobada, ya acreditan, ya dan por aprobado el práctico 1 y práctico 2. Y van a tener que hacer 4 de esos. Y tienen que tener los 4 bien. ¿Sí? 4 evaluaciones. Si tienen 2 mal, tienen 2 prácticos recuperatorios. Si tienen 3 mal, ya quedan libres. ¿Quedó claro? Vamos Ricardo, a esperar un segundo. Sí. Perdón, con respecto a esto, preguntan particularmente sobre el primer práctico de esta modalidad, qué capítulos y unidades entran, y si es múltiple opción. Las bibliografías asociadas a los prácticos siempre están en la guía. Bien. Miren, lo voy a hablar. Por ejemplo, supónganse que yo tuviera esa duda, ¿no? Yo, Ricardo Pautasi, tengo esa duda. Le muestro qué haría. Toda la pantalla, compartir toda la pantalla. Si yo tuviera esa duda, yo iría a la guía de trabajo práctico, ¿no? Hay una guía que va explicando justamente todo eso. Entonces dice, videoclase y guía en PDF del práctico 1. La guía teórica con actividades correspondientes puede descargarse aquí. ¡Tac! Vamos a ver qué me dicen. Está demorando un poco para cargarla. Ahí la cargó. Esta bibliografía de lectura obligatoria para el práctico. ¡Pum! Ahí la ven. O sea, fíjense que está siempre toda la información disponible para ustedes. Tienen que bajar todo eso y ir leyendo. Por ejemplo, si leen todos esos capítulos, que son básicamente la gran mayoría de la unidad 1, también hay la bibliografía de consulta, que es de un capítulo de biología evolutiva humana, podrán responder, podrán acceder al contenido de esos autoevaluados. Es importante tener en cuenta que no solamente van a ser múltiple opción, pueden ser completamiento de imágenes, completamiento de figuras, verdadero o falso, es decir, hay un conjunto de alternativas ahí para no hacerlo solamente múltiple opción. Juan, te voy a pedir que silencies el mic y lo prendas cuando lo necesitas, porque me parece que hace eco. ¿Puede ser? Bueno. Total, cuando vos necesites lo abrís y le das para adelante. Pía, ¿alguna pregunta, algún follow-up de eso que estamos viendo? Relacionado a esto, no. No. Solamente preguntan sobre las notas clínicas de Snell, si es necesario saberlas. Y después una pregunta muy puntual, que me parece que está buena, digamos, porque se nota una lectura previa, que es sobre los agonistas exógenos. Bien, vamos con las dos. Y Guada y Pía, vayan chequeando las otras que hay ahí, alguna que sea así también pila, de las que están en el Google Drive. Y por favor, fíjense,
Pía y Wada lo que están haciendo es escaneando un documento compartido que está ahora en Google Docs que ustedes pueden escribir ahí mismo, que ustedes pueden presentarse, pueden decir qué problemas están teniendo en la materia, qué cosas podemos mejorar, qué cosas no. En este momento Pía puso el link. Si ustedes cliquean en el link que está en el chat, se les va a abrir un Google Docs y ahí pueden escribir todos juntos al mismo tiempo y nos podemos ver. Y en la parte de abajo tenemos algunas actividades, ¿sí? Es una forma de estar un poco más conectados. Pero mientras ustedes ven eso, yo paso a responder las dos preguntas. La primera pregunta, la de las notas clínicas, es una pregunta muy habitual. Por regla general, la cátedra no dice esto entra, esto no entra, esta parte del libro va, esta parte del libro no va, esto es importante, esto no es importante. Una cosa que tienen que ustedes desarrollar es, a partir de la visualización de los diferentes contenidos, es ir viendo y desarrollando una noción de ver efectivamente cuáles son las cosas más relevantes y más importantes. No les podemos contestar esa pregunta directamente. Todo lo que forma parte de la bibliografía es importante en el sentido que puede ser tomado en cuenta para los parciales. La otra pregunta era, sí, la vamos a ver durante la clase, luego voy a abrir el PowerPoint, la vamos a ver ahí. Pero piénsenlo de esta manera. La pregunta era la diferencia entre ligando y agonista exógeno. ¿Era así, Pia? Claro, la pregunta total es, ¿los agonistas exógenos son neurotransmisores que no están naturalmente en el cuerpo? Es decir, que se suministran externamente, a eso se llama ligando exógeno. Y además hay una nueva pregunta que es sobre la diferencia entre canales inhibidos y canales cerrados. Vamos con la primera. Si te tengo que hacer una respuesta corta es sí, tenés razón, es tal cual como vos decís. Vamos a hacerlo un poco más, digamos, los neurotransmisores en realidad son internos. Los neurotransmisores son producidos en el cerebro, son sustancias producidas por nuestro propio cuerpo. Ahora bien, no está mal la forma en que vos lo viste, lo entendiste, está muy bien hecha la pregunta. Por ejemplo, la marihuana es, si uno le quiere decir, un neurotransmisor externo, no está mal dicho eso, es un agonista exógeno, es una sustancia, un compuesto que mimetiza el agonista interno de los receptores endocannabinoideos, ¿sí? Dicho, por ejemplo, otro ejemplo, nosotros tenemos adentro del cerebro dopamina. La dopamina es un neurotransmisor producido por nuestras propias neuronas que participa en un montón de procesos. Cuando estamos muy eufóricos, nos sentimos muy bien, segregamos mucha dopamina, por ejemplo, ¿sí? Cuando yo tomo, no tomo, pero si tomara cocaína, la cocaína es una sustancia exógena, externa, que entra a mi cerebro y tiene efectos parecidos a lo del neurotransmisor interno que es la dopamina. ¿Se entiende? Entonces, los agonistas exógenos o ligandos exógenos a veces son producidas por plantas, a veces son producidas en un laboratorio químico de algún barrio acá de Córdoba capital por 3 tipos encapuchados. Esos neurotransmisores, esos son sustancias exógenas que cumplen el rol de los neurotransmisores internos. Esa sería la respuesta larga. Pero fíjate que la idea esta de llamar los neurotransmisores externos estaba bien, ¿no? Y la segunda parte, los canales. Los canales, ¿qué es un canal? Un canal en la membrana, ¿no? Son proteínas como esto, ¿sí? Imagínense que esto es la membrana plasmática de la neurona, este es el afuera y este es el adentro. La membrana si fuera así solamente, si fuera todo el lípido, el verde sería el lípido, no habría forma de entrar y salir de la neurona, no habría comunicación. Para que haya comunicación entre el adentro y el afuera de la neurona, tiene que haber canales. La bombilla es un canal. Y los canales son proteínas. Yo hago el ejemplo de que las proteínas se ponen así, una así, la otra al lado, y entonces las colitas de las proteínas son como la parte de adentro del canal. Esos canales a veces están siempre abiertos, algunos, pero en general están cerrados. Están cerrados. ¿Y qué pasa? Se abren solo en ciertas circunstancias muy particulares. Supónganse, cuando se abre un canal sensible a voltaje, un canal de sodio sensible a voltaje, es muy probable que esté esperando ahí que la neurona se depolarice, que deje de estar tan negativa en -70, inhibida, que no hace nada, y pase su umbral de depolarización. Cuando se depolariza, es como que el canal dice, ok, me abro y solamente voy a dejar pasar los iones de sodio. Y como hay un montón de sodio afuera,
Cuando se abre la compuerta sensible a voltaje. Pero hay otros Ricardo, canales perdón, que lo que hubo un están... problema de Sí, sí, comunicación sí. y no se escucha. Se cortó un minuto atrás. La pregunta es, ¿qué es un canal? Canales excitatorios e inhibitorios. Los canales son conjuntos de proteínas que atraviesan la neurona. Y hay dos tipos grandes de canales. Uno que responde al voltaje y otro que responde a drogas, no drogas, a ligandos. Ligandos endógenos o exógenos. Entonces, el canal de sodio puede estar siempre cerrado y se va a abrir cuando, por ejemplo, la neurona se depolarice, no esté tan inhibida, no esté en menos 70, esté en menos 50, menos 40. Cuando está ahí, el canal se abre y en realidad no es ni excitatorio ni inhibitorio, se abre. Pero si es sensible a sodio, va a dejar entrar sodio dentro de la neurona y la neurona se va a depolarizar. Por lo tanto, ese sería un canal que tiende a la excitación. Ahora, el canal podría ser solamente selectivo para cloro. Y como hay mucho cloro afuera, cuando se abre el canal y entra cloro, pues se inhibe. ¿Bien? Bueno, vamos revisando. Guada, De Guada, preguntas si usted tiene que abrir el puntuales, micrófono, háblalo, no hay problema. Sí. preguntas puntuales, ya no solamente esas 4, digamos. Los demás hablan Bien. del tema del problema de memorizar conceptos, eh, sí, algunos conceptos sobre potencial de acción, entender la localización, pero nada puntual de la unidad. Bien. Profe. Bueno, vamos, Sí, una me sugerencia. gustaría hacer una intervención, un segundito, que también se ve mucho con los otros ayudantes, el día que hicimos un encuentro con los ayudantes, sobre, bueno, cada uno comentó la forma que tenía o que había utilizado cuando le tocó ser la experiencia desde alumno de la cátedra. Sabemos a veces que es mucha información y genera no solo confusión la cantidad de información, sino el vocabulario específico que a veces tiene la literatura de neurofisiología. Entonces, bueno, entre esos recursos que fuimos conversando con los chicos que utilizábamos, bueno, se repitió mucho el tema de utilizar imágenes, cuadros, dibujos. Muchos les servía asociarlo a los casos que cuentan muchas veces las cátedras para que no sea tan solo una memorización de estructura y función, sino uniéndolo a un caso práctico, a veces facilita la memorización, haciendo asociación de estructuras. Entonces, bueno, como ya que hay tantas preguntas en relación a cómo manejarse con el material, quería, bueno, aportar esto de que se habló el otro día también, y para los que no pudieron estar presentes, contarles, bueno, de la experiencia que también tuvimos nosotros como alumnos y que es común. O sea, que al principio cuando uno entra en la cátedra, te asusta un poco por la cantidad de material que es, pero que utilizan los recursos que da la cátedra para de a poco ir masticando y familiarizándose más con los conceptos. Y muchas veces, le agrego a lo que dice Guada, primero que tomando esto yo voy a tratar de profundizar sobre esto, ¿sí? De hacer ejemplos todo el tiempo. Pero en general también ya se usan, trátenlo de siempre que aparece uno de esos conceptos, ejemplos, ustedes agarrarlo. Por ejemplo, cuando hablamos de acetilcolina, yo pongo el ejemplo que es un neurotransmisor que se puede utilizar para generar venenos. Y hasta pongo el ejemplo de un ataque terrorista puntual que se hizo en Japón con el gas sarín. Lo que hace es inhibir la enzima que bloquea la acetilcolina. Entonces me parece que eso pueden ser también puntas y guías que ustedes pueden ir utilizando para aprender la materia. En el caso de la neurotransmisión, obviamente todos los que tienen que ver con psicofarmacología y con drogadicción, o adicciones, o uso de sustancias, no necesariamente drogadicción, puede servir también. Por ejemplo, la serotonina está relacionada con todo lo que tiene que ver trastornos de sueño, y todas las drogas con depresión. Por lo tanto, las drogas que inhiben la acción, la destrucción de la serotonina o facilitan su biodisponibilidad, son drogas antidepresivas, el Prozac, por ejemplo, ¿sí? Entonces, esas me parece que podrían ser vías. En cambio, la dopamina, que en general es una sustancia asociada a euforia y situaciones saludables, todas las drogas que aumentan el exponente de dopamina, en general tienen capacidad adictiva, y también lo hacen reforzadores naturales como comida y sexo.
Por lo tanto, si uno en su cabeza dice sexo, comida, cocaína, dopamina, sueño, depresión, serotonina, me parece que eso puede ser una vía para ir aprendiendo, ¿sí? Y yo tomo esto que me dicen y voy tratando de ponerle más de estos conceptos, ¿sí? Sí, muchos de los ayudantes comentaban el uso de glosarios también para estudiar, de que muchos descargaban las imágenes y las volvían a hacer capaz en sus casas. Sobre todo son recursos que están buenos a veces para fomentar la memoria y a la medida la práctica, que son diferentes herramientas como para incorporar, ir incorporando de a poco y que no sea solo memorizar. Una de las ideas que tengo hoy para ustedes es hacer un ejercicio de armado de diagrama, justamente, ¿sí? Si van al Google compartido, fíjense el primer ejercicio, que no lo vamos a hacer ahora, voy a trabajar un poco con algunos conceptos generales, pero fíjense que la idea es hacer un diagrama de algún tema de la materia, con flechas, etcétera, que explique el proceso. Y luego subirlo y dejarlo ahí. Ahí están las instrucciones de cómo subirlo al Google compartido, y yo mismo hice mi propio ejemplo, que es cómo se comunican las neuronas. Lo van a ver casi al final, ese dibujito, ¿lo ven? Si no, se los muestro, si no lo ven. Ese es mi esquema, ahí pueden ver mi esquema, miren qué bonito que lo hice. Cómo se comunican las neuronas, y ahí lo podemos ver. De hecho, después lo podemos utilizar esto. Pero ese es un ejercicio que yo les sugiero que hoy hagamos y que lo utilicen habitualmente. ¿Sí? No quedarse solamente con la lectura. Dicen que muy artístico. Perdón, Guada, ¿qué es lo que dicen? Dicen que muy artístico su dibujo, profe. Vieron, muy bonito, muy bonito. Bueno, ¿algo más que quede ahí, ya sea en el chat o en la hoja del Google compartido? Hay dudas sobre la médula espinal. ¿Qué se puede encontrar en la médula? Y que es un tema que le hace difícil el tema de la ubicación en el gráfico. Bueno, recuerden algo, esto yo lo expliqué en el primer teórico. Nosotros trabajamos, o la forma en que damos clases es una introducción general donde se ven un montón de conceptos y luego se van profundizando ellos. Van a tener un teórico entero de médula, ¿no? O sea, tranqui con eso. Va a haber un teórico entero que lo va a dar el doctor Mía, que es especialista en esos temas. O sea, no tienen por qué saberlo todo ahora. Y me preguntan, ¿qué es lo que tienen que saber ahora de la médula? Bueno, la médula, ¿qué es? Es una especie de satélite del cerebro compuesto por sustancia gris y sustancia blanca, que está al revés, ¿sí? La sustancia gris al medio y la blanca del otro lado. Tiene una sección anterior y una posterior, o una sección ventral y una sección dorsal. Y de ahí llegan los cables que vienen del cerebro, se meten ahí, y de ahí salen otros cables que van hasta las extremidades, llevando acción motora y sensibilidad. En general, cada una de estas vías sensoriales y motoras tienen 3 neuronas. Del lado anterior o ventral tenemos todo lo que son las neuronas de tipo motora, es decir, de ahí, de esa mariposita, salen el asta anterior o ventral todas las neuronas motoras. Del lado dorsal, del lado posterior, salen todas las neuronas de tipo sensorial. Entonces ahí ya tienen un esquema. ¿Y qué hacen esas dos neuronas? Salen y se juntan y salen cada nervio de cada partecita de la médula, de cada segmento. Recuerden que hay segmentos cervical, dorsal, lumbar, sacro y coxígeo. Se unen esos dos nervios así y salen por el agujero. ¿Y a dónde van? Pues bien, pueden inervar un músculo o pueden ir a la piel y recibir información. Eso es un poco lo que tienen que ir sabiendo. O sea, no lo vamos a ver varias veces y luego una clase solo de eso. ¿Bien? ¿Más preguntas? ¿Comentarios? ¿Cómo anda el Google compartido? Google Docs. Preguntas puntuales ya no hay más, y seguimos Bien. con lo que me cuesta memorizar. Salvador Ignacio Calvo dice que hizo una pregunta. A ver, ¿cuál fue tu pregunta, Salvador? Acerca de los canales que se inhiben o que inhiben. De nuevo, los canales iónicos no son, en sí mismos no son excitatorios ni inhibitorios. Son canales, son proteínas que pasan en la membrana
abren o cierran, o se abren o están siempre abiertos, o se abren frente a circunstancias puntuales. Siguiendo esas circunstancias puntuales, un cambio en el voltaje de la membrana, casi siempre una depolarización. Cuando la neurona se polariza un poco, se abren. Por ejemplo, dejan entrar sodio. Si dejan entrar sodio, van a ser canales excitatorios. Pero si el canal es selectivo para otro ion, suponete cloro, y el cloro es inhibitorio y entra, pues bien, va a inhibir la membrana, la neurona. Por lo tanto, la excitación o inhibición producida por los canales no es algo intrínseco a los canales, sino que depende qué es lo que dejen pasar. Si dejan pasar un ion que hace a la neurona más inhibida, pues bien, la va a inhibir. Bueno, vamos a ir empezando, voy a repasar ahora sí algunos de los contenidos, y luego vamos a ir haciendo algunos parates, y en los parates, Guada y Pia me van a ir comentando un poco, vamos a ir evaluando un poco qué preguntas van saliendo. Y luego vamos a ir a hacer un parate más largo para hacer ese ejercicio del diagrama que van a ver más abajo en el Google compartido. ¿Alguna pregunta básica importante hasta acá o largamos? Empecemos. Ya empezamos, ahora empezamos con esto. Bueno, vamos entonces. Entonces, la unidad que vamos a ver ahora, o los contenidos que vamos a ver ahora, es toda la última parte de la unidad número 2. ¿Sí? La unidad número... ¿Estoy bien en la 2? Esperen que me... ¿Estoy bien? Sí, aquí lo vemos, ¿ven? Tenemos toda la primera parte de la unidad 1, fue toda la parte de potencial de acción, que tiene que ver con cómo se transmite la información adentro de la neurona, que es principalmente eléctrica. Ahora bien, cuando las neuronas se comunican entre sí, siempre lo hacen de manera química. Casi siempre, no es la única manera. Fíjense ahí que dice, a ver si me deja marcar acá esto, puntero láser, ¿ven? Ahí dice, sinapsis eléctrica. Por lo tanto, también hay comunicación de tipo eléctrica. Y esta es la bibliografía asociada a esta clase. Capítulo 6 y 7 de El Purves. Los más importantes son el 5 y el 6. El 7 hace una recapitulación, un resumen que es bueno que lean, y después se mete en temas bastante más profundos. Por lo tanto, los más relevantes son el 5 y el 6. Un elemento muy importante antes de esto es entender cómo se da el potencial. Si queremos ver cómo las neuronas se comunican entre sí, pues entendamos cómo se da primero la comunicación dentro de la neurona. Cuando la neurona normalmente está muy inhibida. ¿Por qué está muy inhibida? Está muy negativa, está muy polarizada. ¿Respecto de qué? Respecto del exterior. El exterior que está acá tiene una electricidad positiva de, pónganle, va a estar más, disculpen, más 80 más 90 milivoltios por encima del interior. Por eso se dice que el interior de la neurona está polarizado eléctricamente, está muy negativo, menos 60, menos 70 aproximadamente. ¿Por qué pasa eso? Porque en el interior de la neurona hay un montón de aniones cargados negativamente, hay muy poquito cloro, hay mucho potasio y hay mucho sodio. Afuera, y hay poco sodio. Afuera hay mucho sodio, hay mucho cloro, hay poquitito potasio y no hay nada de aniones. Ergo, la suma total nos da que adentro está muy negativo. ¿Y cómo hace la neurona para transmitir información? Vamos a hacer un dibujito de la neurona acá, ¿sí? Cuando la neurona es estimulada por la neurona, ¿sí? Esta es la neurona Pedro, que estimula a María, que está acá. Ahí la estimula, en ese sector. Como que, ¿qué quiere decir estimula? Le baja un poco esa negatividad que tiene. De menos 70 la pone en menos 60. ¿Por qué? Porque le pasa electricidad. ¿Cómo le pasa electricidad? Pues bien, a partir de esos mecanismos, ¿cómo la excita? A partir de esos mecanismos de neurotransmisión que vamos a ver después. Pero después no vamos a preocupar por eso. Lo más importante es que ustedes sepan que la neurona A excita a la neurona B
Y cuando esa excitación es tal, capaz porque hay otra neurona, que es la C, que se suma, hasta que hacen que la neurona que estaba en menos 70 pase a menos 60 y llegue un momento a un umbral determinado donde los canales de sodio que están en la membrana y que son ligandos sensibles al voltaje, dicen, che, hemos pasado el umbral, tenemos que abrirnos. Esto que están viendo aquí es un ejemplo de esto sería la membrana. Este es el afuera, AF de afuera, y este es el adentro. Cuando, disculpen, cuando disculpen que lo pongo de nuevo. Cuando se produce esa excitación y se abren los canales de sodio, el primer canal de sodio, ahora lo vemos de nuevo, disculpen, ahí estamos. Fíjense qué pasa, cuando en esta partecita, en la parte más, esta es la parte de la neurona que está más cerca del soma, más cerca del nivel de excitación. Ahí la neurona ha pasado el umbral, esos canales rosas que están ahí, los de sodio, se abren. ¿Cómo se abren? ¿Qué es lo que pasa? Miren, se abren y empieza a entrar el sodio para adentro, porque había tanto sodio adentro, lo voy a poner de nuevo, tanto sodio adentro, que simplemente por un gradiente de difusión, por estar en un lugar que había mucho, tienden a pasar al lugar donde hay poco. Eso es un gradiente de difusión, es como un olor. Vieron que el olor pasa, si ahí el olor está muy concentrado en un lado, tiende a moverse hacia el lugar donde está menos concentrado. Y como esos canales de sodio se abren y le dejan entrar sodio para adentro, pues bien, como el sodio es positivo, hacen que la membrana se vuelva menos negativa. Y como se vuelve menos negativa, estimulan los canales de sodio que están ahí al medio, esos que están cerrados. Los canales de sodio que están cerrados a su vez se abren, los que están al medio ahora, y dejan entrar el sodio para adentro. Y eso a su vez estimula la partecita de la membrana que está al lado, que se hace ahora menos negativa. Y eso hace que se abren los canales de sodio que están justo al lado, y así se va propagando el potencial de acción. Profe, una consulta acá en el chat de Luciano. Pregunta, sí. Profe, ¿puede ser que cuando la neurona se despolariza sin llegar al umbral, se deba a las corrientes microscópicas? No, microscópicas no sé. Digamos, necesita una primera estimulación de otra neurona, por ejemplo. Esa primera estimulación hace que se abran esos canales de calcio que estoy mostrando ahí a la izquierda. ¿Sí? Lo voy a marcar de nuevo. Perdón. Hace que se abran esos canales de calcio. Ups. Disculpen, estoy teniendo algunos problemitas con esto, pero lo voy a solucionar, les prometo. Puntero láser. Estos. Esos canales son sensibles al voltaje. Cuando se estimula la neurona a su umbral, se abren. Y eso hace que entre el sodio. Ese sodio que entra hace a la membrana, a la parte interna de la neurona, aún menos negativa, porque el sodio es más. Y cuando entra le saca negatividad. Por lo tanto, la estimulación que pasó el umbral acá, ahora ya alcanza acá. Esta parte de la membrana que estoy marcando ahora, también alcanzó su umbral. ¿Y qué hace? Estimula al canal de sodio que está acá. Y entonces, ese canal de sodio también se abre, todas esas moléculas de sodio que están ahí entran, y hace que esta parte de la membrana ahora alcance su umbral. Entonces, esa parte de la membrana estimula a ese canal que ahora está cerrado, entra el sodio y así se va pasando de un lado para el otro. Vamos a ver nuevamente. Vamos a ver nuevamente el video. Fíjense, primero todos los canales de sodio están cerrados excepto estos. Cuando entra sodio ahí, esa parte de la membrana ahora también y estimula a ese canal de sodio que está acá, y a este que está acá, y a ese que está acá, hace que este que está acá también se abra. Y cuando eso pasa, en realidad lo que está pasando es que la corriente está pasando de acá para acá, de acá para acá. Es decir, la negatividad interna se va tornando en positividad corriente abajo. Ese es el potencial de acción. El problema que pasa con esto es que ahora el potencial se ha vuelto positivo, la neurona que estaba en negativo se ha vuelto positiva.
Y está muy bueno eso porque nos ha permitido mover la información de esas neuronas A y B que estimularon a C desde el lugar de llegada de esa estimulación para abajo. Ha sido un mensaje eléctrico. Pero la neurona tiene que volver a trabajar de nuevo. Y para volver a trabajar de nuevo, para recibir información, tiene que volver a estar negativa. ¿Cómo hace para volver a estar nuevamente negativa internamente? Los canales verdes que están viendo ahí son los canales de potasio. Como hay mucho potasio adentro, si yo ahora, en este momento, en esta fase, abro esos canales verdes, va a empezar a salir potasio para afuera. Y como el potasio es positivo, otra vez me va a dejar rengo adentro, me va a dejar negativo adentro. Los canales de potasio entran a jugar, sale para afuera el potasio, y ahora voy a estar nuevamente negativo. Ahora bien, nótese que ahora va a haber más potasio afuera y más sodio adentro, y yo dije que en realidad para que la neurona pueda trabajar tranquila, o pueda realizar su proceso de potencial de acción, debe haber mucho sodio afuera y mucho potasio adentro. Tengo que empezar a mover el sodio para afuera y el potasio para adentro de nuevo. ¿Quién lo hace eso? La bomba de sodio y potasio. Y así, nuevamente, llegamos a la situación original en la cual la neurona está polarizada, muy negativa internamente, con un montón de potasio adentro y un montón de sodio afuera. Este resumen que está viendo acá está haciendo un resumen de fases del potencial de acción. Normalmente, en reposo, la neurona está ahí. La fase 1 es el potencial de reposo. Sí. Hay varias. Por un lado, Gabriela dice, ¿los canales se comunican por contigüidad? Los canales están, a ver si lo podemos hacer. Quiero dibujar, no me sale dibujar, disculpen, hoy estoy medio... Hoy no me sale el dibujar, pero lo vamos a hacer aquí. Este es el ejemplo de los canales. Los canales son proteínas que atraviesan la membrana y se ponen unos contra otros y conforman un poro al medio. El poro es el canal. Y por lo tanto, ¿cómo hacen para comunicar el interior con el exterior? Simplemente es una comunicación física. El poro que hay al medio entre cada una de esas unidades es un espacio físico que permite que entren y salgan iones. El tema es que a veces se cierran los canales. A veces están abiertos, a veces están cerrados. No sé si eso responde la pregunta. Otra pregunta, Erika dice, Sí. Lo que no entiendo es por qué es negativo dentro de la membrana, si el potasio es positivo, y el sodio también. ¿No sería un exceso de positivo? Está bien la pregunta. Vamos para aquí. Eso que ven ahí, que está en inglés, pero bueno, inside es adentro, outside es afuera, refleja el por qué es negativa. Adentro de la célula, la diferencia más importante es que hay un montón de aniones, de moléculas cargadas negativamente, que no están afuera. ¿Sí? Eso hace que la balanza, pone la balanza del lado de lo negativo. Aparte de eso, hay mucho potasio adentro, poco afuera, mucho sodio afuera, poco adentro, poquito cloro adentro, mucho cloro afuera. Pero lo que termina de enterrar la balanza del lado de que quede negativo son esos aniones cargados negativamente. ¿Está claro ahora? Bien, Gabriela, que había hecho la pregunta de contigüidad, dice que sí, que quedó claro. Erika también. José Ignacio con otra pregunta en relación a los aniones, dice, entonces también contiene muchos aniones negativos dentro de la membrana, ¿o no? Exactamente, y por eso es que es más negativo respecto al exterior. Bien, y otra pregunta de Serena dice, profe, la estimulación por parte de otra neurona, ¿siempre comienza por el cano axónico hacia el terminal axónico? ¿Es así? Brillante la pregunta. La respuesta es no necesariamente. En realidad puede pasar en cualquier parte, pero es lo más probable y lo más usual de que ahí justo apenas empieza el axón, el cono axónico, como dijo la compañera, también tiene, en inglés tiene un nombre muy
muy característico, es axon hillock. Ahí es donde es más probable que empiece. Por eso muchas veces, si ves un ejemplo, como se me ocurrió a mí, te lo dibujan ahí. Por ahora ninguna otra pregunta Por más. ahora ninguna pregunta. Bueno, entonces, este cuadrito que está ahí es muy importante que lo razonen y entiendan. Vamos a borrarlo acá. Y este lo vamos a borrar también. Por el momento al menos. Entonces, vamos a ver si logro pintar o dibujar. Estoy en un día no bueno para eso. Tengo algún problema con el pintado hoy, no sé qué me pasa. Disculpen, me falló la pedagogía. Aunque sea, esto sí, el puntero láser puedo usar. Bien. Entonces, larga de acá, ¿sí? Larga de estar en reposo. ¿Cuándo se da esa estimulación, que como dijo la compañera, casi siempre es a nivel del cono axónico, del axon hillock, y se pasa el umbral, se abren los canales de sodio. El sodio está esperando, como hay tanto afuera, está esperando para entrar, y apenas se abren los canales, se mete para adentro, y depolariza fuertemente la membrana, es decir, la lleva cerca de sodio. Eso es depolarizar. Ahí estamos en la fase 2. Y fíjense que la permeabilidad para el sodio es mayor en este momento. Ese es el momento en la permeabilidad, que quiere decir cuánto sodio está pasando. En el estado de reposo casi no pasa nada de sodio, los canales están cerrados, pero cuando la neurona se depolariza, la permeabilidad para el sodio, la cantidad de sodio que entra es máxima. Y eso hace que la neurona se pase de rosca y no solo llegue a 0, llega a 10 o a 20 positivo. Eso es el máximo de potencial de acción o el pico. Ahora, la neurona debe volver a estar viva, debe repolarizarse para poder nuevamente trabajar y mandar información. ¿Quién es la encargada de eso? Los canales de potasio. Aproximadamente 1 milisegundo después de que se abren los canales de sodio, fíjense que de 0,5 milisegundos, que está en la escala de tiempo, a 1,3 milisegundos, 1,4, ahí alcanzamos el máximo de permeabilidad para el potasio. Y como los canales de potasio, digamos, como hay mucho potasio adentro, el potasio va a salir para afuera y la va a hacer nuevamente negativa. La neurona está ahí, estaba chocha en más 20, cuando se abren los canales de potasio, se va para abajo. Y se pasan de mambo, están tanto tiempo abiertos los canales de potasio que no menos 60 y tanto, llega hasta menos 70. Y como está tan negativa, hay un momento en que no importa cuándo la neurona no puede estimularse, no puede mandar información. Está en un periodo refractario. Que hay dos tipos de periodo refractario, absoluto y relativo. En el absoluto no importa la cantidad de electricidad que le pongan, la neurona no va a reaccionar. En el relativo va a necesitar más no sé la palabra, más electricidad o estimulación de lo habitual para poder estimularse. Profe, Sí. una alumna pregunta la diferencia entre periodo refractario y la hiperpolarización. Es casi mismo, pero digamos cada una, la hiperpolarización es el adjetivo que hace referencia a cómo está eléctricamente la neurona. La neurona, vamos para atrás, en ese momento está hiperpolarizada. Y cuando está hiperpolarizada no puede reaccionar, por lo tanto está en un periodo refractario. Es decir, son palabras que hacen referencia al mismo momento. ¿Más preguntas de este estilo? Hicieron preguntas, Ricardo, pero se fueron contestando con la explicación, me parece. Excelente. Sí. Bueno. Vamos Ahora a empezar a hablar. Sí, decime. Perdón. María Emilia No, por favor. pregunta que se le generó la duda que si no llega al umbral, pero igual fue excitada, ¿cómo haría para volver al estado de reposo con las bombas de sodio y potasio? Claro, exactamente. Digamos, la electricidad lo que hace es mover un poquitito el nivel de electricidad, pero si no llega al umbral no pasa nada, los canales de sodio no se abren, no hay entrada ni de sodio ni salida de potasio, por lo tanto no pasa nada, es como un golpecito que le dan, que se mueve un poco para adelante y ¡pum!, vuelve para estar en su mismo lugar. No le cambia, digamos, ¿sí?
Bueno, vamos a empezar ahora en neurotransmisión. Vamos a ir directamente a qué pasa cuando toda esta eléctrica que va saltando y saltando por el axón, que va pasando, que una partecita de la membrana excita a la que viene, hace que se abran los canales de sodio de esa partecita, como acá. Acá empieza, ¿sí? Pero la estimulación que está ahí excita la parte que está acá y hace que se abran los canales de sodio. Eso hace que a su vez es como una especie de esos juegos que cada uno le va pasando algo al otro, ¿no? Hasta que al final la electricidad llega acá. Y es el momento en que ese mensaje eléctrico llegue o a otra neurona, o como a este caso, a un músculo. Lo que está viendo acá es una sinapsis neuromuscular. Las neuronas se pueden comunicar con neuronas, o en el caso de esos nervios espinales que salen de la raíz ventral de la médula, pueden ayudarnos a mover un músculo. ¿Sí? Eso es un poco la estructuración de información que yo les estoy pidiendo que hagan, que sé que es difícil, ¿no? Pero digamos, esto que están viendo acá probablemente sea una neurona que sale de la médula, cuyo cuerpo está en la médula, en el asta ventral, y el axón sale por el nervio espinal, se mete por mi pierna y se mete acá en la pantorrilla y me permite contraer la pantorrilla. ¿Bien? Otro elemento más que lo pueden utilizar para aprender. Hay drogas terapéuticas que trabajan directamente modulando los canales iónicos. Supónganse que yo quiero generar anestesia. La anestesia es una superinhibición, ¿verdad? Cuando yo estoy anestesiado, no siento, no percibo, incluso hasta puedo estar totalmente anestesiado. Pues bien, hay drogas que impiden la apertura de los canales de sodio y por lo tanto mantienen a la neurona continuamente polarizada. Esas son drogas anestésicas que mantienen a los canales de sodio totalmente cerrados. Y por lo tanto impiden el potencial de acción y mantienen a la neurona polarizada. Piénsenlo también como otra manera de entender la neurotransmisión. Pero, siempre hay un pero en estas materias, ¿no? La transmisión química no es la única, también hay transmisión eléctrica. La transmisión eléctrica es el pasaje directo de información en el cual el potencial eléctrico que viene de una neurona no es que activa una maquinaria de sinapsis química, pasa directo la información eléctrica a la otra neurona. ¿Y cómo pasa? A partir de estos canales, nuevamente canales. En este caso son unos canales formados por unas proteínas que se llaman conexinas, que se juntan de a 6 y arman un conexón. Y como si fuera una pieza de Lego, se agarran con un conexón que está del otro lado. Esta es la presináptica y esta es la postsináptica, y dejen que la electricidad fluya de un lado para el otro. ¿Preguntas hasta aquí, chicas? Estoy fijándome en el archivo y no está, no hay nada, digamos, por ahora no me preguntábamos. Bueno. Esto es un poco la pregunta que nos hablamos antes, ¿no? Puede haber diferentes tipos de sinapsis, ahora sí ya pasando más que todas las sinapsis químicas. Siempre empieza la conexión sináptica a partir del axón de una neurona, de la presináptica. Y ese axón de la neurona presináptica se puede comunicar o con las dendritas de la postsináptica, o con el soma de la postsináptica, o con el axón de la postsináptica. Y eso hace que sea axodendrítica, axosomática o axoaxónica. Bueno, este es un dibujo muy importante porque nos va planteando todos los diferentes pasos que van pasando el potencial de acción cuando llega al terminal axónico y cómo genera ya no un potencial de acción, un cambio eléctrico, sino cómo esa energía eléctrica se transforma a energía química. Denme 30 segundos, por favor, que me tomo un mate y seguimos con esto. Si tienen dudas, piénsenla ahora. Acá Gaby hace un comentario que depolarizada quiere decir que no reacciona a un segundo estímulo. Está sin la pregunta, digamos, así que seguramente hace una afirmación. No. Depolarizada significa sencillamente
O sea, depolarizada significa que no está negativa, que está cerca de cero, y que por lo tanto está en la fase 2 del potencial de acción, por ejemplo. Depolarizada significa que no está en menos 70, sino que está en más 10, es decir, o en cero, ¿sí? En ese momento, sí, es probable que no esté respondiendo a una otra, porque está justo dándose el proceso de potencial de acción. Bien. Cuando no hay... Sí, por favor. No, perdón. Es otra pregunta. Cuando no hay capacidad para responder en la fase refractaria, cuando la neurona está hiperpolarizada, está tan negativa que no responde a estimulación, o lo hace solamente cuando hay un gran estímulo y por lo tanto estamos en la fase de... me olvidé el relativo, se me pasó la palabrita, pero en ese estado de el periodo refractario relativo, ahí me acordé. La hiperpolarización es el momento en el cual no responde y está en un periodo refractario relativo o absoluto. Diana pregunta sobre los diferentes tipos de sinapsis eléctrica. Hay un solo tipo de sinapsis eléctrica. Las sinapsis eléctricas no tienen diferentes maneras, ¿sí? Son estos que acabamos de ver aquí. Todos son iguales. Son dos neuronas que tienen como un canal común que las comunica directamente entre ellas. El citoplasma de una neurona se comunica con el citoplasma de la otra y la electricidad fluye pasivamente de un lado para el otro. Y María Emilia nos pregunta sobre la clase 4, dice que los transmisores, luego de la sinapsis pueden ser destruidos, reutilizados o reciclados y recaptados. ¿Cuál es la diferencia entre recaptarlos y reutilizarlos? No tiene diferencia. Es lo mismo, ya lo vamos a ver ahora. Qué sé yo, podés decir que la glía lo recapta y el terminal presináptico lo reutiliza, porque en el terminal presináptico está la maquinaria química para producir el neurotransmisor y en la glía no. Pero es una diferencia muy, muy finita y casi semántica. No, tomalo como que es igual, María Emilia. Y la pregunta anterior sobre las sinapsis eléctricas de Diana, en realidad la pregunta dice, ¿y esos tres que se mencionaron, a qué hacen referencia? Axodendrítica, axosomática y axónica. En general, estamos haciendo referencia a las dos, pueden ser la química o la eléctrica. Y es una clasificación un poco tonta, digamos, quiere decir, a partir de, en función de físicamente, de qué parte de una neurona se comunica con otra, yo le pongo ese nombre, axo de axón de la pre, soma de la segunda, entonces axosomática. Axodendrítica, axón de la primera, de la presináptica, dendrítica de la segunda. Es eso, nada más, es una definición topográfica, llamarla. Bien, agradece la explicación. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, si les parece, vamos a hacer lo siguiente. Voy a explicar un poco este gráfico y luego vamos a pasar a la actividad de hacer un diagrama, que lo tienen que hacer y subir ahí al Google Compartir. Vamos a hacer una explicación de esto que está aquí. De la parte de arriba de la neurona, de aquí, llega el potencial de acción. Es decir, esta corriente de positividad, digamos. El potencial de acción es un cambio breve, brusco y transitorio de este potencial de membrana de la neurona que pasa de estar negativo, por un ratito pasa a estar positivo. Y ese ratito que está positivo le permite estimular la partecita de abajo de la neurona y así sucesivamente. Es como una onda de positividad que va cambiando la negatividad normal que tiene la neurona. Ahora, cuando llega al terminal axónico, suponete que esto que estamos, vamos a poner un ejemplo que me pedían ejemplo, ¿sí? Suponete que esto que estamos viendo aquí es una persona que se ha tomado una pastilla de diazepam para dormir o porque está muy ansiosa, ¿sí? La pastilla va generando una estimulación de diferentes partes del cerebro asociadas con la sedación. En esta neurona llega el potencial de acción al terminal y ahí tiene que favorecer que esa neurona segregue algo que se llama GABA, ácido GABA-aminobutírico, que es un neurotransmisor inhibitorio y que va a permitir que la persona esté menos ansiosa y que pueda dormir. Pero esto es electricidad. ¿Cómo hace la electricidad para decirle a la neurona, che, segrega GABA?
Pues bien, la neurona, como es una neurona que produce GABA, ha estado produciendo ese neurotransmisor. La neurona tiene, lo que, como yo dije, enzimas, maquinaria biológica y química que le permite producir el neurotransmisor, a partir de un precursor y a partir de una enzima que convierte ese precursor en el neurotransmisor. Una vez que lo produce, lo mete adentro de unas bolsitas. Esas bolsitas se llaman vesículas. Las bolsitas están ahí, tranqui, ¿viste? Ahí adentro el pie del axón, pero cuando llega el potencial axónico, el potencial de acción, abre unos canales de calcio. Hasta ahora habíamos nombrado sodio y potasio. En el terminal axónico, lo relevante no son ni los canales de sodio ni potasio, sino unos canales de calcio. Como hay mucho calcio afuera y poco adentro, cuando llega el potencial de acción, el canal de potasio es sensible a voltaje, se da cuenta, lo abre, se abre el canal, entra el sodio. Y las bolsitas de neurotransmisor tienen como unas antenas para darse cuenta cuando entra el sodio, el calcio, disculpen, cuando entra el calcio. Cuando entra el calcio, se mandan para abajo, se doquean, se encallan, se llaman. ¿Contra qué? Contra la pared de la membrana de la presináptica. Y como se encallan ahí, se fusionan y por un proceso que se denomina exocitosis, liberan todo su contenido, en el ejemplo que estamos dando, el GABA, a el espacio sináptico. Del otro lado, la membrana postsináptica tiene unas proteínas muy particulares que son como unas cerraduras que están esperando su llave, siendo la llave el neurotransmisor. La otra neurona va a tener unos receptores, o no, a veces puede no tener receptores para GABA, y entonces todo lo que dijimos hasta ahora no tiene sentido, digamos, el neurotransmisor no activa nada. En general, una neurona que segrega GABA va a estar acompañada del otro lado de otra neurona que tiene una llavecita química, un receptor proteico, que va a detectar el GABA. Y por lo tanto, se va ella misma a excitar. Y así continúa la excitación, y va a haber otra neurona y otra neurona, hasta que al final se produce, en este caso, el efecto deseado de la droga, que es la sedación o el sueño, o lo que sea. ¿Bien? Volviendo a la pregunta de la compañera. No todo el GABA que se liberó ahí se va a pegar. Va a haber un montón, fíjense, todos los redondelitos rojos de la imagen son moléculas de GABA que encontraron su amiguito receptor. Y se pegaron a ese amiguito receptor y abrieron a su vez un canal iónico en la membrana postsináptica. Pero todas las verdecitas son moléculas de GABA que quedaron ahí y no pudieron trabajar, entre comillas. ¿Qué se hace con ese GABA? Y ahí viene la pregunta que hizo la compañera. O se lo destruye, o se lo recapta. Lo puede recaptar la misma neurona presináptica, lo mete de nuevo y lo vuelve a meter en las vesículas sinápticas, es decir, vuelve a producir GABA, lo vuelve a usar, o la glía que está al lado, recuerden que en el cerebro hay neurona y hay glía. La glía es una célula que no se excita, no tiene este potencial de acción, pero hace un montón de funciones. Una de las funciones que hace es recaptar el receptor que no se usa, lo recicla, lo retransforma y se lo vuelve a meter a la neurona para que lo use. Vamos a hacer dos cosas. Vamos a hacer preguntas y luego los voy a derivar al Google Docs para que traten de hacer algún tipo de diagrama de alguna de las cosas que hemos estado trabajando hoy. Pero por el momento vamos a ver qué preguntas se generaron a partir de esta explicación. Hubo una pregunta, profe, en relación a la carga máxima que soportaría una neurona en su potencial de acción. Es decir, ¿hay una carga máxima que soporta la neurona en su potencial de acción? Estimo que sí. No soy especialista en biofísica de membrana como para decirte eso. Estimo que llega un momento en que se pone tan positiva que no sé qué puede llegar a pasar. Puede haber procesos de excitotoxicidad, es decir, cuando por ejemplo entra mucho calcio, la neurona empieza a entrar en degeneración, digamos. Si bien hay varios mecanismos para tratar de reducir eso. Pero no tengo la respuesta para eso. Bien. María Emilia pregunta, ¿en la membrana postsináptica se traslada el potencial de acción y nada más? En la membrana postsináptica se traslada... Digamos, continúa la pregunta, ¿los neurotransmisores entran a la neurona postsináptica? No, el neurotransmisor se pega al receptor
a una proteína que está justo afuera de la membrana postsináptica. ¿Sí? Imagínate, voy a volver a la imagen, ¿sí? Esto es muy importante, esta pregunta, ¿sí? Muy, muy importante. Lo voy a agrandar incluso. Vamos a eso. Ese punto rojo que están ahí es el neurotransmisor que se pega como si fuera una llave a la cerradura que lo está esperando en la membrana. Esa es una proteína receptora, un receptor que a su vez abre un canal iónico. Ese canal iónico, si es excitador, puede ser de sodio. Y podemos volver a repetir la misma historia que mostramos arriba. El receptor, ¿qué es lo que hace? Abre canales de sodio en la postsináptica, ¿y eso qué hace? Inicia un potencial de acción en la membrana postsináptica. Pero el neurotransmisor no se mete en la postsináptica. En todo caso, activa la proteína receptora y a partir de ahí se degrada luego de su activación. ¿Más preguntas? Eso sería mediado por ligando. Claro, exactamente. Ese es un canal. Las proteínas receptoras que están en la membrana postsináptica, que están preparadas para sensar dopamina, serotonina, lo que sea, claro, son proteínas asociadas a canales iónicos y esos canales iónicos responden al ligando que se les pega, efectivamente. De nada, Ana. Bueno, vamos, si no hay más preguntas, los invito a visitar el Google Docs. Le voy a pedir a Pía y a Guada que por favor pongan el link de nuevo. Y fíjense, yo voy a revisar un poco el resto del Google Docs mientras me tomo un mate. La idea sería que hagan algún diagrama de algún tema de la materia. Puede ser con flechas, puede ser un diagrama de flujo, pueden utilizar el modelo que yo hice de comunicación de polarización, y que luego de eso lo suban al Google Docs. Fíjense que pueden hacer varias cosas. Pueden sacar una foto, subirlo a este documento, directamente con la cámara en la compu. Si no tenés cámara en la compu, pueden sacar la foto con el celular. Hay un montón de opciones, ¿sí? Hay un menú que es insertar ahí, arriba, insertar imagen. Pueden guardarla en su celular o en su computadora y después buscarla y subirla. Así que los y las invito, y si no pueden, lo hacen directamente, aunque sea en un cuadernito. ¿Vamos? Cualquier tema de la materia, por ejemplo, alguno de los que vimos, tratar de recrearlo con un diagrama. ¿Vamos? Vamos a hacer unos minutos y después nos encontramos aquí de nuevo. Y yo, mientras tanto, voy a ir viendo las preguntas y eventualmente, si hay alguna que me gusta, o que me gusta, que creo que es interesante para responderla, voy respondiendo. Sería como una especie de trabajo en grupo, ¿vieron? Cuando el profe para un rato y deja a la gente trabajando y va caminando entre los bancos. Acá hay un gráfico de polarización subido, muy interesante. ¿Es el mío? No, abajo. Ah, el profe, vos, no, profe. Ah, mirá. Sí, estímulo. Greta Busto dice. Y María, no, ¿quién lo hizo ese? ¿María Pía o Greta? ¿Quién? No sé quién lo hizo. Nosotros, lo hizo Sofía Candelaria. Bueno, para estar. No, Dejen de cliquear. ¿Quién lo hizo? Bueno, quien lo haya hecho, felicitaciones por animarse. Está muy bueno ese gráfico. Les va a reservar. Fíjense, lo vamos a analizar. Me re gusta, ¿eh? Larga de menos 70, que está bien, es una neurona muy negativa, digamos, y luego empieza a depolarizarse y le marcó el momento en el cual los canales de sodio se abren y a partir de ahí se aumenta la depolarización y llega a su pico máximo. Y a partir de ahí empieza la repolarización, que es donde se abren los canales de potasio, y luego los canales de potasio, como digo yo, se pasan de largo y genera una hiperpolarización y un periodo refractario. Muy bien 10 para la persona que hizo esto. Lo pueden ver todos también, ¿eh? Sí, está genial. Está muy bueno.
Bueno, y la verdad que estoy viendo aquí donde están todos, hay gente de todos lados. Lo veo a María José Aldao del Calafate, allá bien en el sur, que nos trae un pedacito del glaciar también. ¿Quién más tenemos? Profe, Jocelyn disculpe, Micaela también, Salvador. sí. Salvador hace una pregunta. Dice, Sí. hace un momento mencionó que la neurona en su medio intracelular necesita volver a estar negativa y que para eso el sodio debe salir al medio extracelular. Correcto. Sigue, la pregunta es, la bomba de sodio-potasio se encarga de esto y al ser un tipo de difusión que requiere un mayor gasto energético, ¿qué consecuencias energéticas tiene para el sistema nervioso? Bueno, básicamente todo lo que acaba de decir es correcto y está muy bien, digamos. O sea, que tenga en cuenta esto, Salvador, ten en cuenta esto. Podés abrir el micrófono, Salvador, si estás ahí. Cuando hablamos de necesita, quiere, es como una especie de antropomorfismo. Pero básicamente, ¿qué quiere decir? Para volver a excitarse, las neuronas están... ¿Estás ahí, Salvador? Sí, acá estoy. ¿Cómo estás, Ricardo? ¿Qué haces, che? Está muy bien tu punto, ¿no? Le agrego esto, no es que necesita, ¿no? Es que si quiere volver a excitarse, pues bien, necesita otra vez estar negativa, otra vez tener sodio afuera, otra vez tener potasio, necesita volver a las condiciones iniciales. Claro. ¿Se entiende eso? Sí, yo por ahí lo pensaba. Pero el resto es tal cual vos decís. Por ahí pensaba si, digamos, este es un proceso normal que debe hacer la neurona, o si existe alguna conducta en particular que haga que, por ejemplo, este proceso se reitere más, con mayor, digamos, continuidad que lo normal que debería serlo, digamos. Bueno, es el proceso normal, digamos. Las neuronas están continuamente mandando información y necesitan volver a estar. Y como vos dijiste, es muy buen punto, necesitan actividad metabólica para eso, necesitan energía, ¿sí? Porque la bomba de sodio y potasio como que necesita un enchufe para andar. Y Claro. cada uno de esos puntitos puede fallar. Por ejemplo, si no hay actividad metabólica, la neurona no puede volver a estar en funcionamiento de nuevo. Si entran, por ejemplo, demasiado calcio, porque la neurona está continuamente funcionando y hay un exceso de calcio en el terminal, el calcio puede ser tóxico, ¿entendés? Y la neurona se puede morir de repente, le puede dar una sobredosis de calcio. Por lo tanto, es normal, pero si fallan en alguna partecita, y bueno, chao, se muere. Ah, perfecto. Eso como para pensarlo a nivel conductual, digamos, qué tipo de conducta Bueno, podría ser. para pensarlo, y esto para todos a nivel conductual. Hay algunas sustancias de abuso, típicamente cocaína, anfetamina y fenciclidina, el polvo de ángel, el PCPA, que son muy tóxicas, son altamente tóxicas y a dosis muy elevadas generan neurotoxicidad por entrada excesiva de calcio. ¿Bien? Y por lo tanto, lo que pueden hacer es eso, es que dejen a la neurona petrificada, muerta, por un exceso de calcio, y bueno, y básicamente hasta pueden generar la muerte, ¿no? Perfecto, gracias. No, de nada, che. Bueno, alguien más que acá vemos otro. Estoy viendo un diagrama más que hay, que está justo antes de actividad 2, que dice cambios rápidos de potencial de membrana, de polarización, pin, pin, pin. Esto es más bien una especie de pequeños diagramas en el marco de apuntes que se están haciendo, así que está muy bien. Me gusta mucho, hay un intento abajo de mostrar la ola del potencial de acción con las compuertas de activación de los canales de sodio. Me gusta mucho este dibujo que está acá, ¿sí? Muestra un canal de sodio que se abre, que tiene, y ese abrir estimula el que está al lado, supongo, y eso genera la depolarización. Dice canales para el sodio y los canales para el potasio generan la repolarización. O sea que muy interesante eso que te pusieron ahí. Bueno, vamos a dar algunos minutos más para que la gente suba su ejemplo. Disculpe, profe. Sí. Antes quiero decir, Dayana Lidia dice, soy de Villa de Rosario, y después, coma, interior de Córdoba. Dayana, sé dónde está Villa del Rosario, sabemos todo. Hay otra persona ahí, Florencia, la dueña también. No es necesario poner interior de Córdoba. Yo soy del interior de Córdoba también. Sí, ahora sí, veamos. ¿Quién más pregunta?
Según tengo entendido, profe, la bomba de potasio-sodio solo influye mínimamente a las concentraciones adentro de la neurona. Puede ser que no sea Sí, encargada de volverla a regular. Como... o sea, está todo el tiempo prendida, ¿sí? Está todo el tiempo prendida. Y de esto de volver a poner a la neurona en condiciones, no solamente se encarga ella, sino que hay otros canales también que lo trabajan. En forma pedagógica y justamente para evitar la sobreabundancia de conceptos, yo no he sumado toda esta información y me gusta utilizar para que sepan que existe esa bomba y trato como de highlightar, de resaltar su rol en este momento. Pero tenés razón por lo que decís en que no es ni la única ni capaz la más importante, ¿sí? Pero a los fines de la explicación me parece importante no complicarla más, ¿me entendés? Claro, claro, porque como tenía entendido eso, se me hizo ahí aclararlo. Un contraste de cosas. Tenés toda la razón, pero me parece que para no llenar más de conceptos, yo traigo la bomba en este momento y le doy un rol quizás un poquitito más importante del que tiene, ¿sí? Claro, claro. Bueno, gracias, profe. No, por favor, gracias a vos. Paula pregunta si la bomba cumpliría la función de equilibrar. Claro, exactamente. La bomba, más que de equilibrar, es de volver a poner las cosas como se dieron inicialmente. Esa sería un poco la idea. El equilibrio en realidad es un desequilibrio, ¿no? El equilibrio, lo normal para la neurona es estar muy negativa, con mucho potasio adentro y mucho sodio afuera. Eso es lo normal. Por lo tanto, sí, en ese sentido intenta equilibrar bajo esas condiciones. Bueno, ¿alguno más que quiera subir algo más ahí? Ahí seguimos? subieron un nuevo Acaban de esquema, subir. profe. A ver, vamos a ver ese último. Estamos pisadas con el pie. Sí, tal cual. ¿Por qué Una pintada? conexión. Ah, No, Porque yo pisadas, digo porque recién en el chat también nos pisábamos. no pasa nada. estamos muy concentradas, estamos ahí. Bueno, capaz que para la Al próxima toque. podemos dividir tareas, pero bueno, estas cosas se van acomodando sobre la marcha, así que no nos Estamos preocupemos. aprendiendo nosotros también. Por supuesto. Veamos este último que han subido. Este es como un diagrama de flujo, ¿no? Que larga. Transmisión del impulso nervioso. Impulso eléctrico o descarga química. ¿Está bien? Iones positivos entran a la neurona. La neurona no sé Tiene exactamente. iones en reposo. Tiene iones en reposo y está negativa. Negativo. Los iones positivos y negativos colisionan. Bueno, esa parte no me gusta tanto de la colisionan. En realidad, primero, recuerden, entran los iones de sodio y luego salen los iones de potasio, ese sería un poco. Y la primera parte, el hecho de que salgan los iones de sodio, hacen que la carga interna, como dice acá, pase de negativa a positiva, y eso estimula la partecita de al lado de la neurona, y eso hace que el impulso avance y que llegue a los axones. Y ahí efectivamente pasa de una neurona a otra, usualmente a partir de liberar un neurotransmisor, pero no te olvides, la persona que hizo esto, que también hay una cantidad muy chiquitita de neuronas que son eléctricas. Y con esto aprovecho para seguir con la clase. Igualmente, Pía y Guada, ustedes me van diciendo si hay otra pregunta relevante. Uno de los problemas que ustedes mencionaban era que había muchos conceptos, ¿no? Bueno, tratemos de entender por qué habrá sinapsis químicas y sinapsis eléctricas. ¿Por qué no habrá solo sinapsis química? ¿A alguien se le ocurre? La sinapsis química, yo nombré ¿cuántos conceptos? Yo nombré, voy a volver, esperen, aquí estamos. Yo nombré, alguien dijo ahí, ¿qué dijeron, chicas? Nombré algo, vi algo en el chat. Sí, porque ¿Por la qué es más eléctrica llega efectiva? más rápida, porque es más efectiva. Ujú. Puede ser por la velocidad con que debe transmitirse la información. Y la última, dice, las sinapsis eléctricas se necesitan para respuestas rápidas, por ejemplo, reflejas. Ujú. Y Serena, última puso, es bidireccional. Bueno, listo, me voy, Siguen saben hablando. todo. Y María siguen, Emilia dice siguen. porque la eléctrica no falla. Son todas las respuestas correctas. Todo lo que han dicho es tal cual lo están diciendo. Si ustedes ven el dibujito ese, le agrego algo.
ya que alguna cosita que pueda agregarle. Si ven el dibujito de la sinapsis química, van a ver un montón de pasos, un montón de pequeños organitos. La vesícula, van a ver las bolsitas, van a ver también mitocondrias al lado, porque como hay tantas cosas que hacer, se requiere energía, ¿sí? Después están las proteínas receptoras, está el proceso, hay un montón de pasos, y como hay tantos pasos, hay muchas posibilidades de que falle. Por un lado, tarda más, como bien dijeron todos. Tantos pasos tarda un montón. Por el otro lado, puede fallar. Yo acabé de mencionar a Salvador, me parece, le mencioné que en algunos casos entra tanto calcio. ¿Por qué entra tanto calcio? Porque no estamos preparados, los humanos no estamos preparados para consumir agonistas dopaminérgicos como la cocaína. Por ahí estábamos preparados para consumir alguna planta que crecía naturalmente, que nos estimulaba, pero no, la cocaína es una sustancia que excita tanto que puede generar una apertura tanto de calcio que mata la neurona. Ese matar la neurona es que falla el proceso de neurotransmisión. Y es una de las tantas fallas que puede tener el proceso porque tiene tantas partes. Por lo tanto, falla mucho, tarda mucho más, gasta mucha energía, porque hay que darle de comer a cada una de esas partecitas. La sinapsis eléctrica es más sencilla. Viene la electricidad, le metemos un caño que pasa para el otro lado. No falla nunca, es muy rápida y es muy rápida, y es instantánea. Y también permite algunas cosas un poquitito más técnicas, como ¿queda algún tema para repasar? Sí, vamos a ver un poquitito ahora el tema de los diferentes neurotransmisores. Y ese sería lo último que vamos a ver. A menos que quieran hacer un descanso, no sé si quieren hacer un descanso, unos 5 minutos, que podemos hacerlo. 5 minutitos vamos a hacer de descanso antes de pasar a eso. Pero quiero recalcar un poco todo esto que han dicho. Entonces, todo esto que dijeron es por eso. Y fíjense, pero entonces, si es así, ¿para qué necesitamos la sinapsis eléctrica? Si ustedes se fijan en el ejemplo que da el libro, van a ver que pone un ejemplo de un cangrejo. El cangrejo va por la playa, tranqui, está ahí buscando, viste, bichito en la arena para comerse, y de repente, arriba, era un día de sol muy bonito y se pone nublado. Ese nublado para el cangrejo es una señal de enorme peligro, porque puede ser que se nuble, pero puede ser que sea un pajarito que esté ahí para comérselo. Esa señal de cambio de luz dispara una respuesta de escapada. Si el cangrejito estaba yendo para el norte, pegan un golpe, se va para el sur y sale corriendo con fuerza. Esa respuesta es una respuesta refleja, automática, que es manejada por 2 o 3 neuronas que no le avisan a la otra. La grabación sí la vamos a subir a la BP, Ana Paula. Esa respuesta rápida, automática, está manejada por una sinapsis eléctrica. ¿Por qué? Porque no puede fallar eso. Si fuera una sinapsis química que demora, que a veces falla, y bueno, y si viene el pajarito, se lo comió, se lo morfó, el cangrejo, chao, no hay más cangrejo, no hay más cerebro. Entonces ahí debe estar manejado por una sinapsis rápida que no falle. Ese tipo de fenómenos que no debe fallar, fail safe, como se le llama en términos de literatura inglesa, está manejado por sinapsis eléctrica. Bien. Bueno, si les parece nos tomamos, pero realmente 5 minutos, son las 16:00, 16:05 volvemos, yo a las 16:05 vuelvo a hablar y hacemos un repaso de todo lo que tiene que ver con los tipos de neurotransmisores y ahí finalizamos la clase. ¿Les parece? Perfecto. No corten, pero aléjense de las pantallas unos minutitos, así nos desintoxicamos de eso. Voy a silenciar mi micrófono por ese momento.
Bueno, aquí estoy de nuevo, ¿cómo les va? Antes de pasar al último repaso, estuve chequeando un poquitito las últimas preguntas. Hay una muy interesante, ¿no? Dice, Serena Ponce dice, la sinapsis química tiene un intervalo de 1 milisegundo, la eléctrica es inmediata. Efectivamente es así. Y piensen esto, ¿por qué tiene un intervalo de 1 milisegundo la química? Porque los canales de sodio se abren automáticamente cuando sensan la depolarización de la membrana, por encima del umbral, ¿no? Los canales de potasio se abren 1 milisegundo después y son los encargados de volver a repolarizar la membrana. Por lo tanto, no puede ser menos de 1 milisegundo y capaz un poquitito más. En cambio, la sinapsis eléctrica es inmediata. Fíjense que a partir de la pregunta de Serena podemos entender por qué demora un poco la química, porque necesita eso, necesita que se abran los canales de sodio y que se abran enseguida. Y 1 milisegundo después, los canales de sodio, que a veces tienen el nombre de canales de rectificación demorados, porque rectifican la polarización, pero con demora, están después. Por lo tanto, esa es una gran diferencia con la eléctrica. Y después Ariel Sebastián Baigorria dice, respecto a lo que habló hace un ratito antes, ¿podríamos decir que el mecanismo de adicción se debe a una sobreexcitación neuronal y el daño en los receptores? No. No. Las drogas tienen efectos tóxicos terribles, pero los efectos tóxicos no son los que generan la dependencia. En general, la adicción está más ligada a mecanismos dopaminérgicos. Fíjate que como las drogas excitan tanto las neuronas dopaminérgicas, generan tanto sensación de euforia, de placer, y de una manera que sin mecanismo de control. Cuando uno se come un lemon pie, por ejemplo, a mí me encanta el lemon pie, me como 1, 2, 3 pedazos, el cuarto pedazo ya tengo la panza llena de azúcar, no tengo más ganas de comerme lemon pie. Las drogas en general no tienen esos mecanismos de retroalimentación y hacen que, al contrario, cada vez haya una sensibilización y un mayor deseo. Lo estoy diciendo en términos muy globales, pero y esos mecanismos de sensibilización son, por ejemplo, dopaminérgicos. Bueno, esto que acabo de nombrar me abre un poco el camino para la última parte que vamos a hacer, que es la de ir viendo los diferentes neurotransmisores, ¿sí? Los diferentes neurotransmisores, piénsenlo pedagógicamente de esta manera. Primero con su función. Cada neurotransmisor tiene funciones psicológicas muy relevantes, entendiendo también como funciones psicológicas movernos, ¿no? Movernos, la actividad motora es una función psicológica muy importante, pero después cada uno está asociado a elementos, a funciones psicológicas muy relevantes. Serotonina, estado de ánimo, sueño; dopamina, conducta motivada. Hacemos algunas cosas como comida, sexo, motivación, búsqueda de sustancias, porque nos producen placer, nos producen un estado de bienestar que está ligado a la activación dopaminérgica. Pero no siempre podemos estar punchi, hay que también generar inhibición. Pues bien, hay mecanismos neuronales de inhibición ligados a GABA y a glicina. GABA en el sistema nervioso central y glicina en la médula espinal, ¿sí? Y también necesitamos estar activos, ¿no? Mecanismos de activación neural. Esos mecanismos de activación están ligados a NMDA, a glutamato, mejor dicho, a glutamato, que es el neurotransmisor. NMDA es uno de las sustancias que activan receptores específicos para glutamato. Fíjense que hay en 5 o 6 palabras, y ligándolo a conceptos psicológicos importantes, hablé de los principales neurotransmisores. El primero que se descubrió fue el más obvio. El más obvio, ¿cuál es? El que nos permite movernos, el que alimenta la placa neuromuscular. El que está en todo el cuerpo, no solo en el cerebro, que es la acetilcolina. Y fíjense el ejemplo que yo pongo, es este ejemplo de este señor Otto Lewy. Hizo un experimento que logró que un corazón de rana que estaba en una olla lejos, conectado solamente con un cañito con otro corazón, empezara a latir cada vez menos. Los corazones de rana, cuando los deja un rato en un medio particular, siguen viviendo, entre comillas, un rato más, ¿no? ¿Cómo hizo Otto para que ese corazón que esté en una olla ahí se contrajera, digamos, el músculo cardíaco se redujera en actividad? Lo conectó por un cañito que estaba conectado a un primer corazón, y ese primer corazón había un cable que lo estaba activando ese corazón. Ese cable lo activaba una parte del músculo que hacía que el corazón cada vez latiera menos. Y el agüita que salía de ese corazón 1 iba al corazón 2. Y el mero agüita hacía que el corazón 2 lata más bajo también.
a menos que hubiera un fantasma que se comunicara entre el corazón 1 y el 2, había algo en esa agüita que se movía el corazón 2 y lo hacía latir menos. Ese algo es la acetilcolina. La acetilcolina es el neurotransmisor que regula la placa neuromuscular. Por lo tanto, el primer neurotransmisor que podemos pensar nosotros es la acetilcolina. Cada uno de los neurotransmisores que van a ver, es muy importante también que vean cómo se produce, quién lo produce. La acetilcolina se produce a partir de algo que se llama acetil-CoA. Ese es el precursor. Y cuando el acetil-CoA está en presencia de una enzima que se llama colina, acetil-CoA y colina, las dos juntas, en presencia de una enzima que es la colina, me olvidé de esta última, la colina acetiltransferasa, ahí se genera acetilcolina. Hay diferentes enzimas que cumplen diferentes funciones. Casi siempre hay una enzima que es la que en presencia del precursor del neurotransmisor hace que se genere el neurotransmisor maduro. Y luego otra enzima que siempre tiene una V grande, la V es de vesícula. Esa segunda vesícula, esa segunda enzima mete el neurotransmisor adentro de la vesícula. ¿Sí? Casi siempre esa segunda enzima recibe el nombre de V y la sigla de la enzima. ¿Cuál es la sigla de acetilcolina? ACH. Por lo tanto, BACHT, cuando vean eso, ustedes van a decir, ¿qué significa BACHT? Es transmisor vesicular, el enzima vesicular del transmisor de acetilcolina. Es la que la enzima que mete la acetilcolina adentro del neurotransmisor. Y ustedes se pueden llegar a pensar, bueno, ¿y para qué sirve todo este tema de la acetilcolina, aparte de mover el músculo? ¿Por qué tiene relevancia? Recuerden lo que hablamos al inicio. Yo puedo generar drogas que hagan que la acetilcolina no desaparezca nunca del espacio sináptico. Normalmente hay una enzima que es la acetilcolina esterasa que rompe toda la acetilcolina que está ahí. Si no estuviera la acetilcolina esterasa estaríamos haciendo movimientos espásticos todo el tiempo. Y finalmente nos moriríamos, porque si tenemos taquicardia y el músculo, y tenemos movimientos descoordinados de los músculos que nos permiten la respiración y el latido cardíaco, nos morimos. Pues bien, la acetilcolina esterasa mantiene a raya justo la cantidad necesaria de acetilcolina que necesitamos. Pero hay gente mala, como esta gente que tiró una droga que inhibe la actividad de la acetilcolina esterasa, y como inhibe la actividad del neurotransmisor que degrada acetilcolina, hay un montón de acetilcolina. Y como hay mucha acetilcolina, le pasa lo que le pasa al señor japonés que está acá, que se murió en el ataque al subterráneo de Tokio allá por los años 80, que se les interesa en este libro de Haruki Murakami. Se hacen entrevistas tanto a las víctimas del atentado terrorista como a algunas de las personas que estuvieron en la organización terrorista que hizo esto. Pero también se puede utilizar a nuestro favor, ¿no? La gran mayoría de insecticidas y organofosforados que utilizamos en agricultura y todo eso también utilizan este tipo de inhibidores de la acetilcolina. Y hay dos grandes tipos de receptores para la acetilcolina. Y reciben el nombre de los agonistas exógenos que los activan. Por eso se llaman receptores nicotínicos o muscarínicos. Los receptores nicotínicos, obviamente, son los que se activan por la nicotina. Y el receptor nicotínico es un típico receptor que activa un canal iónico. ¿Sí? ¿Cómo es el receptor de acetilcolina nicotínico? Son 1, 2, 3, 4, 5 proteínas que se juntan entre sí, es un pentámero, y que forman un canal. Por lo tanto, cuando la nicotina, ya sea la acetilcolina interna o la nicotina que fumamos, activa el receptor, ese poro que está ahí se abre y permite la entrada de iones a la neurona postsináptica. El otro tipo de receptor que tenemos, y por ejemplo, nosotros hicimos experimentos que, por ejemplo, hay mucha gente que consume nicotina mientras está tomando alcohol. Y alguno de la evidencia sugiere que esa comorbilidad entre nicotina y alcohol es porque la nicotina, el FASO en este caso, el FASO de nicotina, de tabaco, impide o funciona como un parate contra los efectos feos del alcohol. El alcohol también, pues, obviamente, genera sedación, genera también malestar gastrointestinal, genera una cierta sensación de depresión, ¿no? Cuando uno toma mucho de embotamiento. Pues bien, aparentemente la nicotina, el receptor nicotínico, la estimulación del receptor nicotínico,
lo que hace es inhibir esos efectos aversivos del alcohol y facilitar que uno pueda tomar más alcohol. Así que si uno conoce a algún amigo que hace esta combinatoria, probablemente la explicación de esta comorbilidad, que es muy relevante en términos sanitarios, tenga que ver con esto. Nosotros hicimos un trabajo a nivel preclínico, es decir, con ratas, que prueba o que muestra ese fenómeno. Pía, Guada, ¿cómo andamos? Greta está respondiendo preguntas muy bien. ¿Cuáles son los principales neurotransmisores inhibidores? Bueno, GABA y glicina. Glicina. Y sumaron unos esquemas re lindos al archivo, al documento. Ahí los miro. Preguntas puntuales, no más. A ver, déjenme ver un poco los dibujitos. Ahí veo un precioso dibujo de médula. Muy lindo el dibujo de la médula, ¿sí? Y luego veo un diagrama que va explicando los diferentes neurotransmisores y la interacción entre los neurotransmisores y cómo ellos activan canales iónicos de la neurona postsináptica. Muy bien. Bueno, vuelta. Gracias, Greta, por su colaboración. Greta nombró los principales neurotransmisores inhibitorios, y son GABA, que acá está mal puesto, dice GABA, ahora sí, GABA y glicina. Piénsenlo de esta manera, ¿no? Para relacionarlo con lo anterior. Un neurotransmisor excitador, probablemente lo que haga es activar un canal iónico asociado a sodio. Porque si yo abro los canales de sodio, se larga el potencial de acción, ¿verdad? Eso lo vimos al principio de la clase. ¿Qué tendría que hacer yo si soy un neurotransmisor y quiero generar inhibición? ¿Cuál de las sustancias que hablamos al inicio, sodio, potasio, calcio, cloro, podría yo dejar pasar para generar inhibición? Yo no estoy viendo la pantalla, díganme ustedes, chicas. Bueno, vamos leyendo. Activar los canales de cloro, calcio, cloro, calcio. Esas son las respuestas. Los canales de cloro. El calcio es positivo, ¿sí? Por lo tanto, en realidad la apertura de los canales de calcio también tiene un efecto excitador. Pero si yo abro los canales de cloro, el cloro tiene dos condiciones. Está muy concentrado fuera de la neurona y es negativo. Por lo tanto, si yo le abro la puertita, se me va a meter adentro y me va a hiperpolarizar. Me va a llevar la neurona a ese estado de hiperpolarización en la cual entro en un periodo refractario. Por lo tanto, GABA y glicina tienen tanto receptores ionotrópicos como metabotrópicos, que ya voy a explicar qué son los metabotrópicos. Pero por el momento nos concentramos en los ionotrópicos, es decir, son receptores asociados a un canal. Por ejemplo, el GABA-A, de nuevo, son 5 proteínas, espalda contra espalda, colita contra colita, formando esa especie de poro que está ahí. ¿Y qué dejan pasar? Cloro. Y por lo tanto, como dejan pasar cloro, se inhiben. Si yo les digo, ¿qué drogas exógenas, qué agonistas exógenos activarán GABA y glicina? Y yo le doy la opción. Un antidepresivo, marihuana, anfetamina o un anestésico. Anestésico, dicen. Anestésico. Luciano. Anestésico. Luciano y Serena, anestésico. Excelente. Los anestésicos y también las benzodiazepinas, que son usualmente las drogas que utilizamos para calmar la ansiedad, para poder dormir, diazepam, clorazepam, flumazenil, todas las AM son diazepinas. Pues bien, en realidad son drogas que tomamos nosotros, que son producidas por un farmacéutico, que son producidas por alguien, sintetizadas, pero en realidad mimetizan de nada. Se mimetizan las acciones del GABA. Por eso son agonistas, porque activan el receptor, pero son exógenos. Y muchos de los anestésicos que se utilizan a nivel periférico en la médula son agonistas glicinérgicos también. Yo puse aquí un ejemplo de que el alcohol activa varias cosas. Durante la etapa de activación, cuando estamos todos ahí punchi, ahí activa receptores
dopaminérgicos, por ejemplo. Sin embargo, a medida que alcanzamos los niveles de alcohol en sangre, el alcohol también activa, y más que todo lo hace, receptores de tipo GABA. Deja entrar cloro y nos deja totalmente sedados, como es el caso de este muchacho que está acá. ¿Sí? Entonces, traten de ir ligando cada uno de los neurotransmisores a funciones psicológicas y ligándolo a lo de arriba. ¿Vieron esto que hicimos con si es inhibitorio, qué hará entrar? Y no va a hacer entrar sodio, si el sodio activa, hará entrar cloro, por ejemplo. Y ya vimos varias de las aminas biógenas que son dopamina, adrenalina, noradrenalina, serotonina, histamina. Y si bien es pedagógicamente correcto esto de ligar los efectos de algunas neurotransmisores a, qué sé yo, dopamina, los efectos de las drogas, del sexo, está bien, son los, ¿cómo te podría decir yo? Las asociaciones más simples e interesantes pedagógicamente de hacer, pero son como efectos mucho más globales los que hacen estas sustancias. En el caso de la dopamina, estos efectos de refuerzo, de placer, por comida, por drogas, por sexo, se ligan a una de las vías dopaminérgicas, que es la vía que va desde el área tegmental ventral, que es una partecita que está en el tronco cerebral, que se mete todo por la parte límbica y termina en el área prefrontal. Esa es una vía, es decir, son un montón de neuronas, una tras de otra, que segregan dopamina y se van excitando unas a otras. Y que son en última instancia las que permiten que todas estas actividades nos den placer, etcétera, y que las sigamos realizando. Pero hay otras vías dopaminérgicas. Le voy a nombrar una vía dopaminérgica y ustedes me van a nombrar si alguna vez oyeron en qué participa. Es la vía nigroestriada que va de la sustancia nigra o negra, que también está en el mesencéfalo, muy cerca de la otra, del área tegmental ventral, y termina encaudado, en putamen, en todos esos ganglios de la base que habíamos visto en la primera clase, que están al lado del ventrículo lateral y que participan en actividad motora. Voy a darles un hint. ¿Hay alguna respuesta? Preguntan cuál es la pregunta. Una de las cosas que ustedes tienen que aprender es que los neurotransmisores están en neuronas y cada neurona se comunica con otra, ¿verdad? Entonces, en general, hay grupos de neuronas, como si fuera una flecha de neurona, una autopista de neurona, cada una le va pasando la posta a la otra, le va diciendo dopamina para vos, ¿entendés? Hay una vía muy importante que es la vía mesocórtico-límbica, que nace en área tegmental ventral, que está ahí en el tronco, y se manda hasta la corteza. Esa es la vía responsable de que sintamos placer cuando comemos lemon pie, o cuando consumimos una droga de abuso como cocaína, que activa receptores dopaminérgicos. ¿Hasta ahí vamos bien? Ahora bien, hay otras vías dopaminérgicas que participan en otro tipo de fenómenos. Hay una vía que se llama la vía nigroestriada. Son neuronas que segregan dopamina y se van estimulando unas con otras y van desde la sustancia nigra o negra, que está en el tronco cerebral, y llegan hasta el caudado, el putamen, todos esos ganglios de la base. ¿Se acuerdan los ganglios de la base que son esos núcleos de sustancia gris que están al lado del ventrículo lateral? Pues bien, cuando esa vía dopaminérgica se rompe, pasa algo. Y ese algo tiene el nombre de una enfermedad y yo les pasé este hint. ¿Cuál es la enfermedad asociada a la pérdida de la vía nigroestriatal, que es una vía de neuronas que producen dopamina? Ahí han respondido, Serena puso, la deficiencia en esa vía se relaciona con el Parkinson, y Salvador puso algo relacionado con el movimiento. Efectivamente. La vía, o sea,
si uno chequea, digamos, las primeras clases, íbamos a ver que, a ver si encuentro por ahí una vista, acá está. Esta es una vista horizontal la que estamos viendo del cerebro. Eso que están viendo ahí son los ganglios de la base. Son unos grupos de sustancia gris que están al lado de los ventrículos laterales. Son grupos de sustancia gris metidos en el medio de la sustancia blanca del cerebro. Y son muy importantes para regular actividad motora. No para hacer que movamos la mano, pero si ustedes mueven la mano ahora van a notar que el movimiento es sutil, elegante. Ustedes no mueven la mano como a trompicones, así, lo mueven muy elegantemente, aún sin ser bailarines. Pues bien, esa elegancia, esa fluidez del movimiento, entre otras cosas, el cerebelo también trabaja, pero están encargados esos ganglios de la base que están ahí. ¿Sí? ¿Qué neurotransmisor alimenta la participación de esos ganglios de la base? Pues bien, reciben inputs de neuronas dopaminérgicas del principal centro de generación de dopamina que se llama la sustancia nigra o nigra. Pero cuando esas neuronas se mueren, por circunstancias que no conocemos, se altera el movimiento y es cuando se mueren como el 70%, surge la denominada enfermedad de Parkinson, que lamentablemente la está sufriendo en este momento el Indio Solari. Y un montón de otra gente, parte de él, por supuesto. ¿Sí? Bueno, cada una de las aminas biógenas son producidas en determinada parte del cerebro y van a diferentes partes del cerebro. Acabamos de generar eso. La dopamina se genera ahí, en el área tegmental ventral, en la sustancia nigra, que son como núcleos, y la mandan a diversas partes del cerebro y hacen diversas cosas. La noradrenalina, por ejemplo, se genera en el locus coeruleus, que es otra parte del cerebro, otra parte del tronco, son como los productores de la adrenalina, y la adrenalina va a un montón de partes del cerebro y participa en procesos de activación, de respuesta autonómica, de procesos de huida. La serotonina, en cambio, se produce en otro sector que se llama el núcleo del RAFE, que también está en el tronco. Fíjense que ahí tenemos esta idea, que a nivel del tronco hay un montón de neuronas de fábricas de neurotransmisores. Y la serotonina participa, por ejemplo, regulando conducta sexual, regulando el estado de ánimo. Ese es quizás el más conocido. Cuando hay una baja en la cantidad de dopamina, pues bien, después de 2 semanas que hay una baja de dopamina, nos sentimos bastante deprimidos. Por eso es que ¿cuál es una de las principales formas de tratar la depresión? Es dar unas drogas, como el Prozac, por ejemplo, que se llama fluoxetina, que lo que hacen es inhibir la recaptación de la serotonina. Si ustedes recuerdan, en ese esquema que habíamos hecho inicialmente, una de las formas de, una vez que el neurotransmisor había cumplido su ciclo, era romperlo. Otro era que la glía lo tome, y otro era que vuelva a estar en el terminal axónico. Pero si yo en realidad lo que quiero es, ¿sabes qué? Quiero que haya más neurotransmisor acá, porque creo que si hay más serotonina, la persona va a estar mejor. Pues bien, inhibo una especie de barquitos que agarran la serotonina y la vuelven a poner de vuelta en el terminal axónico. Como lo inhibo, va a haber mucha mayor cantidad de serotonina, y eso tiene un efecto terapéutico y la persona se vuelve a estar un poquitito mejor. Bueno, vamos a reservar este último momento de la clase, vamos a trabajar unos minutitos más con las preguntas que hayan sobrado. ¿Qué les parece? Y mientras tanto les voy a decir que han quedado unas actividades en el Google compartido, unas actividades de identificar surcos y cisuras que tienen que agarrar en la atlas que hay en la unidad número 1. No tienen por qué hacerlo, no me vengan después a dónde hay que subirle la nota de eso. Pero si lo hacen, yo lo voy a ver después. Voy a ver quién lo hizo, pongan su nombre, lo vamos a tomar como una especie de nota de concepto, ¿sí? Al final de todo van a encontrar esa actividad en ese caso. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Algo que haya quedado? Y si no, recuerden que no va a haber una nueva videoclase la semana que viene, por ser el viernes 1 de mayo. Aprovechen toda la semana para hacer un repaso, para repasar todo. Yo igual el día jueves voy a estar acá.
Acá veo una respuesta muy interesante. Pia Tamborini dice, ¿el indio genera dopamina? No, perdón, lo que Supongo. pasa es que justo cuando estaba explicando, antes de hacer la pregunta, aparecieron todas las fotos del indio. Y a mí me gusta mucho, y justo uno de los chicos... Supongo fue- que sí. Es una buena interpretación, pero los seguidores, a mí me gusta, no soy un súper fanático, pero me gusta también el indio y los redonditos. Sí, supongo que al que le guste y verlo le genera algún tipo de sensación positiva, dopamina Dopaminérgica, claro. dependiente. Pero no era el punto de la relacionarlo con la patología que lamentablemente está sufriendo. Nos están preguntando sobre, bueno, en realidad dos preguntas. No sé si está cortado o... Sí, Bueno, como que se frenó recuerden el entonces. Última más pregunta. ¿Alguien pregunta? ¿Hay una más, me pareció? Sí, preguntaron sobre la diferencia entre los neurotransmisores ¿Alguien preguntó algo ionotrópicos y más? metabotrópicos, que usted dijo que debe aplicar más Sí, sacamos un adelante poco y de mi lado quedó también. sin contestar. Perfecto. Ahí le saqué para que no. En realidad son receptores ionotrópicos o metabotrópicos. Cuando el neurotransmisor activa un receptor, este puede o activar directamente un canal iónico, como que está al ladito, y hace que entre sodio o entre cloro. Ese es un receptor ionotrópico porque deja que entre trópico, que se muevan ¿qué? Iones, tropismo de iones, ionotrópico. Ahora bien, también puede hacerlo en forma no directa. El receptor está asociado a una proteína, como que le hace así, le dice, che, activate proteína, y esa proteína a su vez activa otra, y esa otra, y al final de todo se activa un canal iónico. Eso se llama metabotrópico. ¿Por qué? Porque es un proceso que requiere metabolismo, que requiere actividad metabólica. Y como en general la primera proteína a la cual le tocan la puerta es una proteína que se llama proteína G, los metabotrópicos, entonces la gran diferencia es que en el ionotrópico es directo. El receptor está al lado de un canal iónico y le dice, che, llegó el GABA, abrite el cloro, abrite el canal de cloro. En el metabotrópico hay como toda una cadena de proteínas, una asociada con la otra, y al final recién está el canal, el canal que se abre o que se cierra. Paula pregunta, veo ahí algo de un trabajo práctico, dice. ¿Puede ser? Que vi que saltó. Sí, de mayo. ¿Cuál es la unidad que entraría y en qué temas nos enfocamos? Pregunta. El segundo, en el primer trabajo práctico ya lo habíamos visto antes, creo que lo cerré, pero son las unidades de la unidad 1 y 2, el trabajo práctico 1. El profe ahí, fíjate, y el mismo cuadernillo te va a decir, ¿sí? Si mal no recuerdo, sigue siendo neuroanatomía 2. De hecho, vamos a tratar de llevar a esta instancia virtual el típico trabajo del cerebro de vaca, así que estimo que seguiremos yendo a unidad 1 con neuroanatomía y con toda esa sección. Pero una vez que el profe suba la guía de trabajo práctico, ahí mismo vas a ver la bibliografía asociada. Bueno, gente, si no hay más nada, creo que fue una reunión productiva, al menos a mí me gustó. Y bueno, el documento para las actividades está sin título. ¿Con qué nombre lo vamos a encontrar? No importa. Las actividades acá del Google Docs, veo ahí que alguien pregunta, no pasa nada. Lo responden ahí y yo voy a tener acceso a eso y lo voy a poder ver. Pero de nuevo, es alguien estimulándose y realizando actividades, ¿sí? Bueno, Guada, Pía, ¿alguna cosa más para cerrar? No, nada más. Greta, usted también, que está ahí en las sombras. No, hay que el Bueno, nombre Pía, ¿todo del bien ahí? Drive. Le puse actividades de la clase 24 del 4 y nada más, para que quede, digamos,
constado bueno, que es ese el archivo. Perfecto, perfecto. Pía, ¿algún otro elemento para cerrar? Estoy fijándome si hay alguna duda, si quedó pendiente alguna pregunta, pero ni en el documento ni acá en el chat, por lo menos se han contestado de las últimas. Perfecto, entonces. Bueno, nada más, entonces les agradezco a ustedes, muchas gracias, particularmente a las ayudantes, Guada, Greta, gracias por estar y colaborar. Creo que ayuda, ¿no?, un poco a que uno no hable solo y que estemos en una actividad un poquito más social y no, viste, como robots que pasamos transparencia. Y los invito y las invito a todas al foro, yo estoy chequeando todo el día el foro, y el tema del jueves próximo, más allá que no va a haber teórico, nos encontramos en el horario de consulta y hacemos una versión chiquitita de esto que estamos haciendo hoy, ¿sí? Bueno. Gracias, profe. Gracias, chicos. Chao, chao. Hasta luego. Chau.